Antes de comenzar, me gustaría poner en contexto y destacar algunas cuestiones que considero son importantes. David habló siempre al pueblo de Dios, a Israel, es decir, en ese entonces a pueblo no cristiano y no gentil, como lo somos nosotros. Con esta consideración, David hace un contraste entre aquellos que fingían, o mejor dicho, vivían fingiendo piedad, y quienes en verdad cumplían la ley de amor de Dios, dada por Moisés. Por esta razón, cabe preguntarnos algo. Si David habló al pueblo de Israel, ¿debemos considerar el Antiguo Testamento para nosotros? Claro que sí. Los israelitas son tan humanos como lo somos nosotros, y como somos humanos corresponde entender que no somos diferentes, y hoy fallamos a Dios del mismo modo que fallaron ellos en el tiempo de David. Veamos si estoy en lo correcto indagando en la palabra de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. Esto está en Deuteronomio 32:7. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahora que entendemos que las cosas que han sucedido antes son cosas de las cuales podemos aprender, debo destacar que para todo lo que tiene que ver con un cambio en nuestro corazón y en nuestra relación con Dios, es necesario conocer cada vez más de la palabra que Dios ya dijo, para que el Espíritu Santo sea quien vaya cambiando nuestro corazón de ese modo particular que tiene de obrar en cada uno de nosotros, si es que hemos aceptado a Cristo. Vayamos al Salmo 119, desde el versículo 113 al 120, y veamos cómo piensa Dios de este tema. Salmo 119, versículo 113 en adelante. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartado de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. David habla de hipócrita a aquellos que se hacían llamar hijos de Dios, linaje escogido, pueblo santo y real sacerdocio, o en el tiempo de hoy, cristianos. Pone en contraste un corazón que ama a Dios con uno que no lo ama. El amor hacia Dios es importante porque es lo que va a marcar las firmezas en las decisiones de David. En el versículo 113, el rey David menciona la palabra clave de este pasaje: hipócrita. ¿Qué es la hipocresía? Según la Real Academia Española, es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que se tienen o se expresan.
¿Quién sabe mejor que nadie si somos hipócritas? En primer lugar, lo sabe Dios. Y en segundo, nosotros mismos sabemos si estamos fingiendo en algo. Algunos ejemplos. Se puede ser hipócrita cuando vemos pornografía o dedicamos a observar imágenes sensuales nuestro tiempo. Y luego andamos como si nada, aunque nuestra conciencia nos acuse. Se puede ser hipócrita cuando seducimos a un chico o a una chica, sabiendo que tales acciones nuestras van a resultar en que esa otra persona haga lo que deseamos que haga y yendo en contra de la voluntad de Dios. Se puede ser hipócrita hablando mal de los mayores o mal a los mayores o a nuestros prójimos en nuestra casa, simulando por fuera del hogar lo opuesto. Se puede ser un hipócrita ocupando el lugar de un esposo o de un padre, y en el ámbito exterior al hogar simulamos sumisión. Se puede ser hipócrita no sirviendo a los suyos, pero sí proveer para terceros. Se puede ser hipócrita cuando cometemos impurezas donde nadie nos ve, pero simulamos piedad frente a las otras personas. Mucho de lo que menciono aquí son cosas con las cuales he luchado o aún lucho en mis 28 años de vida que llevo y en mis 10 años de nacido de nuevo que tengo. Otras cuestiones son genéricas y rodean a la vida del cristiano, en el presente o en el futuro. Esto no lo digo para que vengas a llorar conmigo si es que te identificas con lo que digo, sino para mostrar que un joven pecador como yo pudo salir del fango gracias a Cristo. No es mi deseo ser ejemplo de nadie, pero sí de poner por ejemplo la obra de Cristo, la cual va transformando mi vida y puede transformar la tuya si así lo decidís. Salmo 119, versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. En su contexto y con las consideraciones ya dichas, David hablaba a aquellos que se hacían llamar hijos de Dios, linaje escogido, pueblo santo y real sacerdocio. Pueblo que no es muy diferente a nosotros delante de Dios, puesto que todos somos pecadores. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El amor es importante ya que es lo que va a marcar la firmeza en las decisiones de David. Pone en contraste un corazón que ama a Dios del que no lo ama, basándose en los hechos. En otras palabras, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Para nosotros, la ley de Dios es todo aquello basado en lo que Dios nos habló y dejó registrado en la Biblia. Otra cuestión interesante y que es bueno pensar es que él tenía en claro que crear vínculos con gente hipócrita implica negociar sus principios y por tanto dejar de lado la voluntad de Dios. Salmos 26:4 dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andaban simuladamente. Sigamos con Salmo 119, versículo 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Veamos qué significan las palabras escondedero y escudo según la RAE y según el diccionario Strong de hebreo, arameo y griego. En resumidas cuentas, escondedero significa lugar propicio para esconderse o esconder algo. Nosotros, los latinos, diríamos escondite. Escudo, herramienta de defensa que sirve para resguardo. David tenía muy en claro que cuanto más resguardaba su corazón en la presencia de Dios, menor iba a afectar la influencia del mundo.
Dicho de otra manera, cuanto más tiempo pasaba con Dios, escudriñando las escrituras, orando, menor iba a ser la influencia del mundo sobre su corazón. Ahora bien, me resulta muy interesante la analogía con el escudo, ya que el escudo es una herramienta de batalla que va por delante de quien lo usa. Isaías 45:2 dice: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Por qué me resulta interesante esto del escudo? Porque cuando David estuvo fuera del lugar correcto falló. Es muy importante estar en el lugar correcto en todo tiempo, que sea Dios quien esté por delante y nuestras decisiones estén basadas en Dios. David expresa en un salmo algo muy lindo, al menos para mí, que es que él se escondía de las costumbres del mundo, protegiendo su corazón, buscando conocer de día y noche, escudriñando las escrituras y practicando la palabra de nuestro Dios. El Salmo 1:2 dice: Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119, versículo 115 dice: Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Así como nos sucede a nosotros, las vanidades del mundo podían influir sobre el salmista y volverse un hipócrita. Salmo 119, versículo 116 dice: Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Si nos aferramos a Dios buscando tomar las decisiones correctas, basándonos o basando nuestras decisiones en la palabra de Dios y pidiendo ayuda, lograremos mantenernos, conducirnos de la forma más agradable a los ojos de Dios. Versículo 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Así como sucede con nosotros, las vanidades del mundo podían influir sobre el salmista y volverse un hipócrita. 116 dice: Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Si nos aferramos a Dios buscando tomar las decisiones correctas, basando nuestras decisiones en la palabra de Dios y pidiéndole ayuda, lograremos mantenernos y conducirnos de forma agradable a los ojos de Dios. David era conocedor de la palabra de Dios y no solo eso, él confiaba en que Dios es un Dios que cumple todo lo que habla. David rogaba a Dios no pecar para que su fe no quedara en ridículo. Salmos 119, versículo 117. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Como mencioné antes, veo en mi persona que soy faltante en muchas áreas de mi vida, pero dispuse mi corazón a romper con el límite que la carne me impone para ser como Cristo. Ahora bien, solo entiendo que no puedo. David entendió muy bien esto, y no solo no pudo, por esa razón conocemos su historia, cuando decidió alejarse del lugar en el cual le correspondía estar. Pecó matando a Urías y acostándose con su mujer. Intentó esconder todo lo sucedido, andar por la vida como un hipócrita. Pero Dios habló por medio de su siervo para que se arrepienta de su mal proceder. Aun con todo esto, Dios decidió sostenerlo luego de su arrepentimiento para que no se extravíe y fuere salvo.
Ahora me surgen preguntas. ¿David en un momento se convirtió en un hipócrita? Sí. ¿Alguna vez hemos errado haciendo cosas que desagradan a Dios y luego vivir nuestro día a día como si no hubiéramos hecho cosa mala delante de Dios? Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué enseñanza nos deja esto? ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos llama al arrepentimiento? Dios promete salvación a todo aquel que se arrepiente de su pecado y reconoce que Jesús es Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto está en primera de Juan 2:1. ¿Qué sucede si no nos arrepentimos? El versículo 118 y 119 nos puede dar una idea. Dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias, hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Escoria es el residuo que queda luego de la combustión del carbón. ¿Qué significa esto? El fin de los hipócritas es terrible. Los hipócritas van a terminar destrozados, sin forma y sin su utilidad a causa de la ira de Dios. El fin del hipócrita es ser desechado. Mateo 7:21, en palabras del Señor Jesucristo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Porque me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ser fiel a Dios o ser hipócrita no es un juego, es una cuestión de vida o de muerte eterna. ¿Qué actitud debemos tomar delante de Dios? Tengo por costumbre enviar el material que produzco a personas en las cuales confío. Sabrán corregirme si es necesario para evitar transmitir errores doctrinales. Uno de ellos me dio una frase que creo es digna de replicar. Quien no conoce con profundidad su pecado no puede amar profundamente a Dios. El Señor Jesús ha dicho, y está escrito en la Biblia, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7, versículo 47. No es que haya gente que ama mucho porque es más pecador que otros, sino que hay quienes conocen en profundidad que son grandes pecadores y hay quienes creen que tienen pocas manchas en su vida. Por tanto, no saben que tienen necesidad del gran perdón de Dios por medio de Jesús. A todo esto me surgen preguntas que creo ya todos tenemos la respuesta. ¿Podemos caer en hipocresía? ¿Qué actitud debemos tener? Sin duda todos pecamos y sin duda la actitud correcta es la de arrepentirnos, ir a la fuente de amor, de perdón y conocer a quien provee del agua que nos limpiará cada día, como lo ha hecho desde siempre con todos los que han ido a dicha fuente. La fuente es Jesús, el autor y consumador de la fe.
Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy tenemos todo lo que necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas. Todos tenemos la Biblia o alcance a la Biblia para conocer más de Dios. Y tenemos la posibilidad de orar para contar todo lo que nos sucede a Dios. Corramos a sus pies con gran urgencia, pues nuestras almas dependen de ello. La eternidad depende de ello. Dios te bendiga.